Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre la técnica. ¿Qué es el tenis? ¿El tenis es una técnica o es una visión? ¿Qué creen ustedes que es el tenis? Nosotros podemos crear el juego a base de una técnica, o la técnica es parte, es como eh, aquello que nos ayuda a crear el juego. De una forma, la técnica es esa forma en que nos ayuda a crear el juego. De alguna forma, cuando aprendemos una técnica, estamos aprendiendo un movimiento que nos hace crear una sinergia, crear una interacción que crea el juego. Pero para crear el juego debemos basar nuestro juego en nuestra técnica. O sea, nuestra técnica es lo más importante del juego o el juego en sí. Creo, en mi opinión, que lo más importante es el juego. Lo más importante es crear el juego. ¿Y cómo creas el juego? Con una visión. ¿Qué es una visión? Es un objetivo preciso, personal y específico. Es el porqué. Es tu intención al entrar en una pista de tenis. ¿Has pensado alguna vez cuál es tu intención hoy en día? ¿Has pensado alguna vez cuando entras a una pista de tenis cuál es tu intención? ¿O estás pensando en cómo mejorar ese movimiento? Cuando tú tienes una visión, cuando tienes una intención, naturalmente tienes una atención. Estás poniendo una atención en un lugar. Recordemos que en eso que pones tu atención, en eso te conviertes. Si tu atención está en la técnica, te vas a volver un jugador técnico. Pero la técnica por sí sola genera movimiento, pero no genera juego. Porque el juego es una interacción, una asociación de esos elementos técnicos, no el elemento técnico en sí. Y esa asociación solo es posible cuando tú pones la atención en algo. Porque cuando pones la atención en algo, estás poniendo una intención sobre ese algo. Y al poner una intención sobre ese algo, estás creando un objetivo particular, personal y específico. Eso es una visión. Un objetivo particular, personal y específico. Si tú trabajas en función a conseguir ese objetivo personal, específico y particular, entonces todos los elementos técnicos se ponen al trabajo de esa misión. Pero no es el elemento técnico lo que te va a llevar a esa visión. Es tu atención. Es donde pones tu atención. Es donde focalizas tu atención. Porque cuando focalizas tu atención no en ti, sino en el juego, entonces tienes más tiempo para accionar, para ser el líder, para crear. La persona que crea porque dispone del tiempo preciso para asociar esa idea, ese objetivo que busca. Pero si tú no tienes la atención en ningún lado, más que en lo que tú puedes hacer técnicamente, ¿cómo vas a trasladar, cómo vas a asociar todos los elementos que necesitas para crear el juego? Si te estás poniendo toda tu atención en un elemento de toda la cadena. Pero me dirán, bueno, y si ponemos atención en todos los elementos de la cadena, entonces crearemos el juego. No.
sabes que vas a crear ansiedad, sabes que vas a crear miedo, sabes que vas a crear temor, control, porque tú no puedes ser consciente de todos esos pasos que nos enseñan. Por ejemplo, en el sistema español, los 5 aspectos fundamentales para el desarrollo de un deportista es: primero, técnica; segundo, técnica y dirección; tercero, técnica, dirección, efectos; cuarto, técnica, dirección, efectos, alturas y profundidad; quinto, técnica, dirección, efectos, alturas, profundidad y potencia. Si nosotros cogemos ese esquema, ¿cierto? Ese esquema te sirve como guía, como intención final de todo ese desarrollo que tú vas a tener. Pero tú no puedes jugar pensando en que necesitas una técnica, que necesitas una dirección, que necesitas una altura y que necesitas una potencia. Porque eso lo que te va a hacer es paralizarte. Tú necesitas una intención, atender a eso te va a generar un tiempo y todos esos valores se van a dar solos. ¿Por qué? Porque los vas a asociar, porque tu mente es capaz de asociar el juego, pero tienes que darle el espacio para que el juego pueda nacer, para que tu mente pueda encontrar la solución. Si tú siempre estás reaccionando, ¿cuándo crees que la mente puede encontrar una solución? Nunca. Entonces quiere decir que cuando tú estás creando el juego, cuando tú estás creando esa asociación, no existe ningún tipo de frustración. La frustración viene porque tú sigues intentando controlar, querer, atrapar, reaccionando, en fin, chocando con el juego. ¿Cómo? Con tu actitud estructural del juego. No tienes que estructurar el juego, tienes que jugarlo. Es simple. No, lo voy a repetir, no tienes que estructurar el juego, tienes que jugarlo. ¿Qué significa jugar? Estar presente, atender a algo, lo que tú quieras, pero atiende a algo. Crea algo. Haz una visión de tu juego. Entonces, todo tendrá sentido. Todo tendrá sentido en la medida que tú seas capaz de generar el tiempo a través de esa atención, porque vas a empezar a asociar cosas que ni tú sabes cómo se hacen, ni tienes ni idea cómo sucedieron. Eso es lo que tienes que buscar. Pero ¿cómo se creó eso? Con una visión, con una atención, con una acción, con una dirección. Entonces, para crear el juego necesitas atender a algo. Necesitas tener una intención en algo, precisa, particular, personal. Y eso de alguna forma se va a convertir en tu historia personal. Deja el tenis, cuando acabe tu etapa del tenis, porque todo empieza y todo acaba, te recordarán por esa visión que dejaste el tenis. Todos los jugadores que recordamos de toda la historia del tenis, los recordamos por algo. Porque compartieron su visión y la repitieron 1000 veces durante todos los partidos que jugaron. ¿Cuáles son los que no recordamos? Los que no hicieron eso. Los que no aportaron nada al tenis. Solo pasaron y lo olvidaron. Entonces lo importante es tener una atención, poner nuestra atención en algo. Eso te va a dar una intención, esa intención te va a dar una acción, esa acción te va a dar una anticipación y esa anticipación te va a dar una asociación que derivará en una creación, que derivará en un juego. Pero no tienes que hacer toda esa estructura.
No tienes que hacer unos pasos para llegar allí. No, no, no. Si tú pones tu atención en tu intención personal, específica y particular, entonces todo lo demás se da solo. No tienes que seguir nada, no tienes que seguir ningún patrón. El tenis no tiene estructura. El tenis es una combinación totalmente aleatoria que pasa por ti. Tú eres el que lo crea. Si estás en él, si tu atención está en algo, en lo que sea, en tu visión particular, personal y específica. Ya sabes, no necesitas una técnica, necesitas una visión. Y esa visión la haces posible a través de a lo que pones atención. ¿A dónde pones tu atención? Eso te genera una intención y eso te genera una acción. Y por ende todo lo demás que he dicho ya. Ya no lo voy a repetir más porque no hace falta. Lo único que te hace falta es el inicio. Atención, es todo. ¿A qué? A lo que tú quieras. Como puede ser atención a la silla del referee. Seguramente encontrarás un camino, eso sí, nuevo. Pero necesitas atención. Eso te genera intención, eso te genera el juego. Y por supuesto, lo más importante, una visión, no una técnica. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Que tenga buenos días.